situaciones. Yo me detengo en la última, en la cobardía. Como cobardes somos. Y la cobardía se expresa cuando tenemos miedo a decir cosas que no son políticamente correctas. Tenemos miedo cuando no queremos decir cosas que sabemos que nos van a saltar a la yugular. Eso es cobardía. El Papa retoma y propone un tema muy importante. Importante porque surge ¿de dónde? ¿De la cabeza del Papa? No. Surge de la naturaleza de la Iglesia, que es la sinodalidad. Vivir esta dimensión de la Iglesia es fundamental para emprender la tan necesaria nueva evangelización, que se debe hacer mediante una pastoral de conjunto y orgánica. Por eso Jesús pide al Padre que sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. La Iglesia vive este ideal o deja de ser lo que Dios quiere de ella. No hay vuelta de hoja. Si la Iglesia no funciona, a ver, si yo voy por acá y veo excrementos, digo, por acá pasa una vaca, por acá pasa una oveja. ¿Y porque soy inteligente? No, porque esto responde a un principio filosófico. El hacer sigue al ser. El hacer sigue al ser. Entonces la Iglesia tiene que funcionar de acuerdo a lo que ella es, según la voluntad de Dios. Porque si no funciona así, se da esto que acabamos de decir, deja de ser lo que Dios quiere de ella. La sinodalidad no depende solo de nuestro deseo. Ella depende de algo más profundo. Depende de que comprendamos la naturaleza de la Iglesia como misterio de comunión. La Iglesia no es una ONG. La Iglesia no es una sociedad de fomento. La Iglesia no es una organización social. La Iglesia es un misterio de comunión. El concepto de comunión, ya puesto de relieve en los textos del Concilio Vaticano II, es muy adecuado para expresar el núcleo profundo del misterio de la Iglesia y ciertamente puede ser una clave de lectura para una renovada eclesiología católica. Hay una carta que yo cito acá, que ustedes la leerán cuando tengan los papeles en la mano, hace clara referencia al documento que es la columna vertebral del concilio, la Lumen Gentium, luz de los pueblos, que habla de la Iglesia como un misterio de comunión, que es una muchedumbre, esto es lo que somos nosotros, una muchedumbre reunida por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decía San Cipriano. Entonces no dependemos ni de los humores, ni de la capacidad intelectual de los pastores, ni de cuánto alto saltamos en nuestras celebraciones, no. Nosotros somos una muchedumbre reunida por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La eclesiología, que es el estudio de la Iglesia, la eclesiología de comunión es una idea central y fundamental en los documentos del concilio. Como nosotros no leemos los documentos del concilio, entonces cuando poco a poco vamos perdiendo la conciencia de quiénes somos y para qué estamos. Cuando alguien no sabe quién es y para qué está liquidado. Pero debemos comprender que es sumamente frágil querer fundar la unidad de la Iglesia solo o principalmente en los hechos jurídicos, por ejemplo, de que el obispo tiene poder para mandar y el súbdito obligación de cumplir. En el hecho de que el obispo tenga poder para formular oficialmente la verdad y el fiel obligación de acatar esa fórmula. No podemos fundamentar solamente en esto. Pues con más profundidad y consistencia, la comunión de la Iglesia se establece por la fe y la caridad.
De esta manera la comunión de la Iglesia tiene su origen y sustento en Dios mismo, que se alimenta en la Eucaristía, fuente y cumbre de nuestra vida, que se hace visible en la vida cotidiana de los seres humanos, y es no solo de orden moral, sino ontológico, profundo, de la naturaleza y sobrenatural. Para comprender la sinodalidad, y no quede en un eslogan, debemos entender y asumir que la eclesiología de comunión no se puede reducir a meras cuestiones organizativas o a cuestiones que se refieren a meras potestades. La eclesiología de comunión es el fundamento para el orden de la Iglesia y, en primer lugar, para la recta relación entre unidad y pluriformidad de la Iglesia. Si nosotros no entendemos qué es la Iglesia, ¿cómo vamos a trabajar en la Iglesia? Muchos de los problemas, yo diría que está la flaqueza humana, pero gran parte de los problemas se originan en la ignorancia religiosa de nuestra gente, que de lo cual ya vamos a hablar y algo hablamos ya en el retiro. Por eso, la realidad es un modo o forma de existencia. Si yo soy de un club, bueno, soy fanático, pero no es mi forma de existencia. Así como el bautismo, decimos, imprime carácter. ¿Qué quiere decir? Que por más que yo renuncie a la fe, voy a seguir siendo cristiano. Seré mal cristiano, seré un cristiano apóstata, pero eso no se borra más. Antes no había detergente. Y el aceite, la mancha de aceite no se sacaba más. Por eso el valor del crisma. Estamos marcados para siempre. El ser iglesia, porque nosotros somos iglesia, es nuestro modo de vivir, es nuestro estilo de existencia. ¿Pero qué nos convoca a la sinodalidad? El Papa, pero lo hace en nombre del Señor, porque esto no es una novedad. No solo porque lo pide Jesús, sino porque expresa la identidad y el estilo de la vida del pueblo de Dios. No es una novedad. La Iglesia, ¿qué significa Eclesia? Pueblo reunido en asamblea orante. Esta identidad, pueblo reunido en asamblea orante, queda manifestada plenamente cuando celebramos la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es la expresión más concreta, más rica de lo que es la Iglesia. Pueblo de Dios reunido en asamblea orante. Porque la unidad la hace Cristo en la Eucaristía. Es una asamblea convocada. Esta palabra, convocada, viene, como muchas, todas, o muchas, desde la fe expresada en la riqueza del idioma. Viene de otra palabra que quiere decir yo convoco. En definitiva es un pueblo reunido en asamblea convocada por Dios. No que yo voy porque quiero, porque me gusta, porque me siento bien, porque no sé, porque se me va el reuma. No. Yo voy porque me convocan. ¿Cuántas veces? ¿Me puedo traer un poquito de agua? Sí. ¿Cuántas veces decimos que ustedes no van a atender a los enfermos por iniciativa personal? Evidentemente que acepto. Pero van porque son convocados, son llamados y son enviados por Dios. Si no, serían gente que hace un trabajo social y lo pueden hacer muy bien. Pero hay una novedad. Que ustedes no van, no solamente por iniciativa personal, sino que lo que llevan no es solamente la cuchara para la comer, llevan a Jesús. Si los enfermos no descubren a Jesús a través de los gestos de ustedes, por más que den de comer, por más que cambien los pañales, por más que consuelen a la mamá, por más que vayan a las casas, no alcanzan el objetivo. Por eso yo convoco
Es una asamblea reunida, convocada por Dios. Esto finalmente significa la Iglesia. Y por eso estamos reunidos. Y por eso estamos acá. Y por eso estamos en misa. Y por eso van a atender a los enfermos. Este gesto de reunirnos al finalizar el año de trabajo expresa el compromiso y la corresponsabilidad en la vida de la comunidad. Ya que, como dice San Juan Crisóstomo, uno de los padres, todos los cristianos juntos pueden crear un ambiente en el que será posible y siempre más fácil practicar la virtud. Por eso, que ustedes sean santos depende del ambiente que creen en su parroquia y, en este caso, dentro de la pastoral de la salud. La calidad de la comunidad, la calidad de la comunidad, la calidad de la pastoral de la salud depende de todo, dice San Juan Crisóstomo. Depende de todo. No porque el párroco, no porque esto, no. Sí, podemos robar, por los días los curas, sí, pero eso tenemos más posibilidad que lo ven ustedes. Pero la calidad la hace toda la Iglesia, la hace todo el pueblo de Dios, dice San Juan Crisóstomo. En estos últimos años, motivados por el magisterio de San Juan Pablo II, hemos hablado mucho del espíritu de comunión y hemos intentado comprometernos en buscar los caminos de comunión. Yo creo que era seminarista por ahí, cuando ya se hablaba de la necesidad de una pastoral orgánica, de una pastoral que expresara el misterio de la Iglesia como misterio de comunión. Buscar caminos de comunión que nos ayuden a luchar ¿contra qué? Contra el subjetivismo, individualismo y toda clase de atomización que en definitiva no responde al Espíritu de Dios, que es un espíritu de comunión. No, pero yo me abro, a mí me parece que mejor vamos para allá. Juntamos y juntos vemos hacia dónde va. Cuando hay una división de la Iglesia, no queda la más mínima duda que es obra del diablo, que no es obra de Dios. ¿Por qué? Porque respondemos no al yo convoco, respondemos al que divide, diablos, el que desune o calumnia, viene de diabalo, que quiere decir yo separo. Entonces tenemos yo convoco, yo separo. Cuidado, seamos apóstoles de Jesús y no apóstoles del diablo. No, pero me queda mejor que aquella. Bueno, bien, recemos, nos juntamos, la charlamos, leemos el Evangelio, y si no nos ponemos de acuerdo, leemos el Evangelio de rodillas. Pero no nos enamoremos de nuestra idea. Tenemos que estar enamorados de Jesús, porque esa idea estupenda puede causar una división. Y de esto nosotros tenemos experiencia. Yo separo. Esta es la pastoral de Dios. Este es el proyecto, pero no solamente de ustedes. Nosotros hemos vivido las divisiones casi desde los primeros siglos. Queda claro que un proceso de discernimiento del buen espíritu y del mal espíritu, el diablo dice yo separo, Dios dice yo convoco. Ahí tenemos la claridad. Por último, nos hemos reunido para abrevar en una misma idea que alimenta e intenta iluminar el camino evangelizador de la comunidad, en este caso de la pastoral de la salud. La acción es hija de la idea. Si yo no tengo idea, no sé para dónde voy. ¿Y de dónde sacamos la idea? De la palabra de Dios y del magisterio. El más cercano, el concilio. Todos tenemos que estar unidos en esa idea. ¿Para qué? No solamente para que la acción sea orgánica, de comunión, sino para hablar un mismo lenguaje pastoral. Una sociedad se constituye cuando todos los que la componen aman la misma idea, dice San Agustín, en la Ciudad de Dios. Y además tenemos algo muy concreto.
Cuando alguno muere, alguno de nosotros se muere, no es que se muere todo el cuerpo. Dicen, yo no sé, que crecen las uñas, crece el cabello. ¿Y qué pasó? Y faltó el principio de unidad, que es el alma. ¿Y qué ocurre? Se descompone. Esto pasa con nosotros. El principio de unidad no es mi idea. El principio de unidad no es mi genialidad. El principio de unidad es Dios. El Papa Francisco, fundamentado en lo que hemos dicho, nos propone vivir la sinodalidad y nos recuerda que desde el Concilio Vaticano II hemos experimentado de manera cada vez más intensa la necesidad y la belleza de caminar juntos. En definitiva, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Caminar juntos, laicos, pastores, dice el obispo de Roma, es un concepto fácil de expresar, como estoy haciendo yo ahora, con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica. Ahí sí lo sabemos. Más de 50 años ha pasado del concilio y parece que cada vez estamos más disgregados. La sinodalidad es una entonces dimensión constitutiva de la Iglesia, de tal manera que San Juan Crisóstomo afirma, San Juan Crisóstomo, por eso no es una idea nueva, que dice, Iglesia y sínodo son sinónimos. Yo lo pongo acá, explicación del Salmo 149. Vivir la sinodalidad supone condiciones que no son. A ver, si no se dan estas condiciones, olvidémonos de la sinodalidad y olvidemos de muchas otras cosas. Primera condición, saber escuchar. ¿Qué es más que saber oír? Y la primera condición es saber escuchar a Dios. Y para esto tenemos que dejar de hacer ruido y evitar caer en un desenfrenado activismo. Es vivir, lo que decíamos en unas homilías en estos días pasados, a partir de la palabra de Dios, del Deuteronomio, es vivir el Shema, es decir, el escucha. Escucha, Israel, dice el Deuteronomio, el Señor nuestro Dios es el único Señor. El Shema es como el Padre Nuestro para nosotros, para los judíos. Y es un elemento, un eslabón que une a Israel con nosotros. Shema. Escucha, Israel. Escucha, católico. Escucha, obispo. Escucha, cura. Si no nos escuchamos, no es posible la sinodalidad. Y para escuchar, primero hay que callarse la boca uno. Segundo, pensar en lo que el otro dice y no estar esperando la respuesta para decirle, miren los programas, hablan todos juntos. En la radio, pues, que paren un poco. Y el otro está terminando de hablar y ya le suena. A ver. Saber escuchar. Primero a Dios. Caminamos juntos desde la comunicación con Dios. Solo si entramos en comunicación de amor con Él, lo estaremos con los hermanos. La segunda condición, el diálogo. Es otra de las condiciones para vivir la sinodalidad, cuya causa ejemplar es Dios, siempre es Dios, en todo. ¿Por qué es Dios? Porque es el origen trascendente del diálogo. La historia de la salvación narra precisamente este largo y variado diálogo que nace de Dios y teje con el hombre una admirable y múltiple conversación. Miremos, leamos cómo dialoga Dios. Lo más cercano, evidentemente, es el Evangelio para nosotros. Veamos la característica del diálogo divino. ¿Cómo dialoga de Dios? ¿Cómo dialoga Dios? ¿Para qué? Para que nosotros lo imitemos. El diálogo de la salvación fue abierto espontáneamente por iniciativa divina. Él nos amó primero.
Nos corresponde a nosotros tomar la iniciativa, primero los pastores, luego el laicado, para extender a los hombres el mismo diálogo sin esperar ser llamados. El diálogo de la salvación se hizo posible a todos. A todos se destina sin discriminación alguna. Saber dialogar, imitar a Dios. La tercera reforma pastoral que nos propuso el Concilio Vaticano II. De esto ya algo hablamos en el retiro. Para esto se celebró el concilio, dice Pablo VI. Para esto, para la reforma. Acordándonos de aquella frase famosa, el alma de la reforma es la reforma del alma. No es cuestión de sacarse la sotana, dar vuelta para hacer la misa, empezar en español, la reforma del alma. La reforma mira a que la Iglesia recupere ¿qué cosa? Pureza y belleza, para que a Cristo vivo, dice Pablo, responda una Iglesia viva. Lo dijimos, es decir, la Iglesia vive una tensión entre el ideal y la concreción histórica que somos nosotros. ¿Por qué? Porque todavía no llegamos al cielo. Esa tensión está y estará hasta el fin de los tiempos. Pero cuando nos alejamos demasiado del ideal, es necesaria la reforma. ¿Para qué? Para recuperar la pureza y la belleza, con la cual la Iglesia salió de la mente de Dios y del corazón de Cristo crucificado. Todos conocemos una palabra, y es interesante, porque la usa todo el mundo, los periodistas, que no cree, todo el mundo la usa. Y que se conservó en italiano. Aggiornamiento. Aggiornare. Ponerse al día. Pero que la pronunció por primera vez San Juan 23. Ella querrá decir de ahora en adelante, dice Pablo VI, para nosotros, sabia penetración del espíritu del concilio que hemos celebrado y aplicación fiel de las normas, feliz y santamente emanadas. Esta materia la llevamos a febrero, a marzo, de todos los años. y la tenemos todavía, como se dice, Previa. gracias. Es una materia previa. Ojo que la pagamos caro esto de tener esta materia previa. La reforma supone una auténtica conversión del cristiano hasta desarrollar, dice Pablo VI, desarrollar la psicología nueva de la Iglesia. Clero y fieles tendrán que desarrollar una magnífica labor espiritual para la renovación de la vida y de las acciones según Cristo el Señor. Y a esta labor invitamos a nuestros hermanos y a nuestros hijos, decía el Papa Pablo VI. Por cuarta condición, y no menos importante que las anteriores, es la necesidad también. Yo sé que esto está medio cansado porque yo no puedo ser original, me escucharon muchas veces, pero es una condición, la formación religiosa de nuestros laicos, para que sean capaces de comprometerse y colaborar en la instauración de lo que el Papa nos propone, la sinodalidad. Si no tenemos un laicado formado, es imposible estos objetivos y muchos otros. La exhortación apostólica Christi Fideles Laici de San Juan Pablo II, que yo sé que les dije muchas veces, pero yo lo sigo diciendo, los invito no solo a leer, sino a tener este documento, a tener esta exhortación apostólica como documento de cabecera. No lo tienen, está en internet. Le pone un ganchito acá, un ganchito. Porque está dirigida a ustedes, especialmente. Y me refiero especialmente a un capítulo, ahora, el capítulo 5, que está dedicado a la formación de los fieles laicos, que están llamados a crecer, a madurar continuamente y a dar siempre más fruto.
Por eso San Juan Pablo II utiliza para este tema la imagen evangélica de la vid y los sarmientos, que es inspiradora para nuestra vida de bautizado. Por ella Jesús nos llama a crecer, madurar continuamente y dar siempre más fruto. La Iglesia necesita velar por una formación integral, permanente, realista, porque usted no va a hacer teoría, gradual y sistemática de todos sus miembros. Juan Pablo II ha insistido en la formación de los fieles laicos. Esta ha de ser una de las prioridades de la diócesis, incluyéndola en los programas de acción pastoral. De la formación depende la conciencia de la propia identidad. ¿Quiénes son ustedes? ¿Para qué están? Identidad y fervor apostólico. Por la formación tendrán más clara la propia vocación y la disponibilidad para vivirla. Muchos de nuestros problemas. Está el pecado personal, que soy egoísta, que el ego, que qué sé yo. Está. Eso lo tenemos todos, no hay problema. Yo creo que muchas veces los problemas que hay en nuestras comunidades y en nuestros espacios apostólicos es no saber quiénes somos y para qué estamos. Nos falta formación, nos falta evangelio, nos falta saber quién es la iglesia, nos falta saber quién es Jesús. Por otra parte, el concilio invita a los fieles laicos a la unidad de vida, denunciando con fuerza la gravedad de la fractura La Iglesia necesita velar, entonces, por la formación integral. De la formación, insiste sobre la formación de los fieles. Esta ha de ser una de las prioridades de la diócesis, incluyéndola en los programas de acción pastoral. De la formación depende la conciencia de la propia identidad. Por otra parte, el concilio invita a los fieles laicos a la unidad de vida, denunciando con fuerza la gravedad de fractura entre fe y vida, que debe ser considerada como uno de los más graves errores de nuestra época, dice el concilio. Por eso tenemos tantos problemas. Porque entonces yo soy católico, voy a misa, estoy en la apostolado de oración, estoy en la acción católica, y la vida es otra cosa, son dos cosas distintas. Después la vida, soy uno más. Esto es grave, es letal. Esto no está acá, pero hace más de 40 años, más que 40 años, el año 40, calculo yo. Un gran sacerdote de Buenos Aires escribió un libro que se llamaba Mar Adentro, que proponía un apostolado que justamente mira esto, se llamaba el apostolado celular. Crear células en los ambientes de trabajo, de donde estemos, y que esa célula transforme desde adentro el ambiente. Nunca lo lograron. ¿Saben quién lo puso en práctica? En los años 70. Lo que no hicieron. Armaban células inconexas con otro objetivo, evidentemente. Y iban tragándose los ambientes. Nosotros no lo logramos. Por eso la división entre fe y vida como un grave error. Esta realidad afecta sustancialmente a la evangelización, pues una fe que no se hace cultura, ustedes ven televisión, escucha todo el mundo, no existimos. Una fe que no se hace cultura, una fe que no es plenamente, una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no enteramente pensada, no fielmente vivida. Lo que importa es evangelizar, no de una manera decorativa, como un barniz superficial, sino de una manera vital, en profundidad, hasta sus mismas raíces. La cultura y la cultura del hombre, dice Pablo VI. Todos vimos con dolor que en nuestros colegios nuestras chicas llevaban el pañuelo verde. Eso nos tenía que haber roto la cabeza, así que estamos haciendo, paremos la rotativa, pongamos a rezar y a pensar.
y no a seguir como si nada pasara. Dios es el primer educador de su pueblo. No lo dudemos, pero también es verdad que la Iglesia, como madre y maestra, así llamó un documento Juan 23, Mater Magistra, como madre y maestra, está llamada a tomar parte en la acción educadora divina. Así como los fieles laicos son formados por la Iglesia y en la Iglesia, en una recíproca comunión y colaboración de todos sus miembros. Si bien es educadora la Iglesia universal y la Iglesia particular, la diócesis, en la que el obispo tiene la responsabilidad personal en la formación de los laicos, corresponde a la parroquia desempeñar una tarea esencial en la formación más inmediata y personal de los fieles laicos. Yo quiero hacer un paréntesis para compartir las culpas. Nuestros laicos tampoco se desvelan por la formación. Tampoco lo agarran del cogote al cura y dicen: padre, ¿cuándo arma un poco de cursos, algo, un poco de algo? El pobre cura convoca, y tengo alguna experiencia, y vienen algunos. Entonces, compartamos. Pero esto es grave, ¿por qué? Porque de la excelencia de nuestro laicado no solo depende la evangelización del mundo, sino la renovación de la Iglesia. Ustedes son mayoría, ustedes son los que están en el mundo, ustedes son los que están en los hospitales. Nosotros vamos, cada vez somos menos, vamos cuando nos llaman, cuando los alentamos a ustedes, pero ustedes son. La excelencia de nuestro laicado. No será posible sin la presencia, la renovación de la Iglesia, sin la presencia activa de los laicos. Por eso, gran parte recae en ellos la responsabilidad del futuro de la Iglesia. Solo ustedes. Acuérdense, algunos estamos más cerca, otros están más lejos, como ella, ¿no? De ver a Dios cara a cara. El otro lo hicieron los padres el otro día en una primera comunión, que eran jóvenes. Y Dios nos va a preguntar, vamos a tener alguna boleta para descuento, ¿no? Del purgatorio. Nos va a preguntar qué hicimos. El juicio existe. Terminaremos este punto de la formación citando las lúcidas palabras del beato cardenal Newman. Y yo lo puse en negrita. No sé si van a leer todo esto, pero esto léanlo. Apréndanselo de memoria. Son palabras maravillosas, dichas en el siglo XIX, en Inglaterra, de un converso, porque él era anglicano y se convirtió al catolicismo. Pero me parece católicos en Inglaterra, donde éramos ciudadanos de segunda en ese momento. ¿Qué dice? Vuestra fuerza radica en Dios y en vuestra conciencia. Por consiguiente, no está en vuestro número, como tampoco en la intriga, en los cálculos o la sabiduría mundana. Lo que echo de menos, decía el cardenal Newman, en los católicos, es el don de sacar a la luz lo que es su religión. Quiero un laicado no arrogante, no precipitado al hablar, no aficionado a las discusiones, sino católicos que conozcan su religión, que penetren en ella, que sepan el terreno que pisan, que sepan lo que sostiene y lo que no, que conozcan tan bien su credo que puedan dar razón de él, que sepan bastante historia para poder defenderla. Quiero un laicado inteligente y bien instruido. Deseo que ampliéis vuestros conocimientos, que cultivéis vuestra razón, que echéis una mirada profunda a la relación entre verdad y verdad, que aprendáis a ver las cosas como son, que comprendáis cómo la fe y la razón se compaginan entre sí, cuáles son las bases y principios del catolicismo.
todo un plan de vida. Todo un plan de vida para ustedes. En definitiva, en el descubrir y vivir la propia vocación y misión, los fieles laicos han de ser formados para vivir aquella unidad con la que está marcado su mismo ser miembro de la Iglesia y de ciudadanos de la sociedad humana. Nadie como ustedes está inserto en el mundo. Tienen que vivir esa tensión y esa unidad entre su condición de cristiano y ser ciudadanos del mundo que les toca vivir. La sinodalidad supone la comunión, pero esta comienza en nuestra propia vida. Por eso el Concilio ha invitado a todos los fieles laicos a la unidad de vida, denunciando con fuerza la gravedad, lo repito, de la separación entre fe y vida, entre evangelio y cultura. Esa separación entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerada como de los más graves errores de esta época. Por eso ha afirmado Juan Pablo II que una fe que no se hace cultura, lo repito, es una fe no plenamente acogida, no enteramente pensada, no fielmente vivida. Y terminamos. Se revela hoy cada vez más urgente, dice el Papa Juan Pablo II, la formación doctrinal de los fieles laicos, no solo por el natural dinamismo de profundizar su fe, sino también por la exigencia de dar razón de la esperanza que hay en ellos frente al mundo y a sus graves, complejos problemas. Hermanos, la Iglesia no comienza con nosotros. Si la mirada hacia la Iglesia primitiva llegó al cardenal Newman, miró hacia la Iglesia primitiva y empezó su conversión, por la que se hizo católico. Quizá nos haría mucho bien a nosotros mismos mirar hacia el origen de nuestra Iglesia. Y así veríamos que la Iglesia primitiva, el clero, era un Estado. Consecuentemente se distinguía sin límites bien definidos de otro Estado, con límites bien definidos de otro Estado, que era el laicado. Pero ambos eran estados eclesiales. Somos Iglesia. No estamos unidos por lo social, o porque es amigo, amiga, porque me gusta. No, por lazos sobrenaturales. Por último, la formación de los laicos es el fármaco contra el tóxico clericalismo, cuyo rostro más preocupante es el autoritarismo y que atenta letalmente contra la sinodalidad. Y ahí nos cae el sayar a nosotros también. Uno de los objetivos que nos proponíamos en el seminario ya hace mucho tiempo, es generar un pastor que responda no solamente al Evangelio, sino a esto, que sea capaz de escuchar, de trabajar en equipo, de dialogar, superar el clericalismo, que es una llaga que sigue abierta y que tenemos que trabajar, el obispo con su clero, el clero en lo personal. Pero cuando tenemos un laicado formado, dos cosas le pasan. O el párroco lo echa, o dice, padre, pero mire, porque el documento es tal, o dice, tiene razón, pues vamos a sentarnos y a leer la palabra de Dios y el magisterio. En la sinodalidad se expresa el derecho a colaborar humanamente y por lo tanto a no ser un simple ejecutor. Corra la silla, traiga la silla, traiga el chorizo, para el choripán. No es meramente ejecutor del laico, sino un instrumento consciente. Derecho a colaborar humanamente, es decir, a pensar. Chesterton decía una cosa muy estupenda, ¿no? Porque, bueno, antes los hombres usábamos el gorro, ¿no? El sombrero. Entonces decía, cuando un laico entra a la iglesia se le pide que se quite el sombrero, pero no la cabeza. Entonces, derecho a colaborar humanamente, es decir, a pensar, reflexionar,
opinar, proponer, ser escuchado, tener parte en las decisiones y en las soluciones. Solamente así puede el laico sentirse perteneciente a la Iglesia en una forma dinámica. Esto lo decía uno de los grandes teólogos que ha tenido Argentina, Latinoamérica, y que perteneció también a organismos internacionales de teología, que era el padre Gera, que fue profesor nuestro. Padre Gera. Debemos rezar para que todos trabajemos en cumplir el deseo de Jesús, que todos sean uno y así poder vivir la sinodalidad. Bueno, acá terminé y acá comienza el trabajo de ustedes. Hay 3 preguntas, después ya les, no sé si la van a explicar ya. Acá, que la coordinadora, la secretaria, 3 preguntitas, no sé cuánto tiempo tiene, pero 3 preguntitas. Esto se puede seguir trabajando, después esto Ezequiel le va a mandar a los responsables que están en la comisión de medios y ahí bajará y ahí les llevarán a todo el mundo. La primera pregunta: ¿nuestro laicado está preocupado por su formación doctrinal? Sean sinceros. ¿Nuestro laicado está preocupado por su formación doctrinal? Segundo, ¿qué cosas dificultan la comunión en el ámbito de la pastoral de la salud? Eso al padre Gustavo y a mí nos interesa muy mucho. ¿Qué cosas dificultan la comunión en el ámbito de la pastoral de la salud? Y tercera, en nuestras comunidades, bueno, la pastoral de la salud tiene raíces parroquiales, en nuestras comunidades, ¿qué situaciones obstaculizan vivir la sinodalidad?